uno se deja envolver un poquito por las tribulaciones, por la angustia, por las luchas de las pruebas, a veces lleva a que dejemos de escuchar un poquito la voz de Dios. Pero qué bueno que es Dios, ¿no? Que con su palabra siempre nos hace volver y estar en el lugar correcto y escuchar la voz correcta. Amén. Los invito a que me acompañen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Antes de seguir, me gustaría compartir con ustedes. A mí me gusta mucho, cada vez que agarro una palabra, leerla. Pero no solo leerla como quien lee cualquier libro, sino leerla y escarbar, y escarbar, y escarbar. Porque ahí es donde está el encuentro de los tesoros, ¿no? ¿Qué hacen los arqueólogos para encontrar los tesoros? ¿Se basan simplemente en lo que ven? No, escarban y lo buscan. Y es hermoso cuando uno encuentra ese tesoro. Amén, hermano. Y más hermoso es no solo encontrarlo, sino compartirlo. Amén. Y bueno, yo les quiero... Aquí habla de pastores, ¿no? El pastor que escribió este salmo, sabemos que fue David. El que en un momento se iba a convertir en rey. El que era de todos los hijos, era el más dejado de lado. Porque, ¿sabe, hermano, una cosa de los pastores de ovejas? Si uno va a la parte histórica, eran los menos valorados. Los sabios se burlaban de ellos. Los sabios estudiosos de la palabra, ¿no? Los trataban de menos. Porque de repente también se los tomaba como gente que no tenía buenos valores, entre comillas, porque como que eran medios sinvergüenzas a la hora de negociar su ganado o cosas así. Y se da cuenta, hermano, cómo lo vil y lo menospreciado es lo que usa Cristo. Cómo fue capaz de mandar Dios a su Hijo a ser pastor de pastores, a ocupar el lugar más humilde, porque es, si uno va a la parte histórica, el lugar más abajo, el lugar más humilde. ¿Cómo fue capaz de mandar a su hijo a nacer en un lugar que no era un palacio, ni rodearse de seda, ni de telas preciosas, como los reyes de ese tiempo? Un poquito menos, capaz que no reyes, pero como los fariseos, maestros de la palabra, a los cuales les gustaba demostrar las bendiciones del Señor. Amén. Bueno, les voy a relatar un poquito la ropa de los pastores. Ellos llevaban una túnica, que esa túnica era una prenda básica, larga hasta las rodillas, de lana y lino. Se podía atar a la cintura. Era una ropa sencilla y humilde. Si uno lo ve hoy, que todavía se sigue usando ese tipo de vestimenta, es una ropa sin brillo, opaca, no resalta, no te llama la atención. Amén. También usaban un manto.
era de piel de oveja, con su lana hacia el lado de adentro, para abrigarse del frío y de la lluvia nocturna. Esta prenda tiene un significado especial. Usted sabe, hermano, que la oveja sigue a los pastores, no solo por su voz, sino por su olor. Alguien dijo una vez, tiempo atrás, sobre este púlpito, observen, y bueno, el pastor que no tiene olor a oveja no es un pastor. Amén. El calzado, sandalia de cuero, de piel, y a veces usaban calcetines gruesos de lana que los protegían de los espinos y las rocas que había en esos lugares donde ellos pastoreaban. También tenían algo para cubrir sus cabezas, un paño, que también les servía para cubrir su cuello y su boca, que era lo que los protegía del sol, porque no es un lugar donde hay altas temperaturas, entonces el sol trabaja mucho la piel y también el frío en la noche se hace sentir. No es como acá que baja un poquito, no, allá baja de verdad. Es parte árida, desierto. Notemos cómo, volviendo un poquito a lo que decía, cómo Dios mandó a su Hijo a nacer en un lugar sencillo, humilde. Tampoco el famoso pesebre que uno ve, todo, muy romántico, todo con la maderita, el coso. ¿Sabe qué, hermano? Era peor que la maderita. Si usted va a la parte histórica, si usted investiga, hermano, yo le invito de corazón. A mí me encanta la historia, me encanta escarbar y ver hasta dónde puedo llegar a encontrar. Y siempre le pido al Señor que me dé luz para ver la verdad de su palabra. Escarba, hermano. Si uno va a la parte histórica, ese famoso pesebre de madera ni siquiera era de madera. Era de piedra, a veces forrado con barro. Y ese recipiente era en el que metían el alfalfa, el pasto, ¿no? No para que usted se sentara cómodo, era para que los animales comieran. ¿Ve, hermano? La sencillez, la humildad de un Dios que todo lo puede, de un Dios que es dueño de todo. Sin embargo, mandó a su Hijo a nacer en ese lugar para mostrarnos a todos, que debemos ser humildes. Que el amor de Cristo no se demuestra con pompa, con brillo, con dinero. No le importa al Señor eso. Él quiere algo más valioso que todo lo que podemos ofrecerle. Y eso algo valioso está acá, dentro nuestro. Eso es lo que Él quiere. Que tengamos ese corazón humilde de ese pastor que bajó, se humilló y nos dio la salvación. Nos regaló. Igual es algo que no tiene. ¿Ven cuando esas joyas y esos cuadros que son invaluables, que no les pueden poner un valor, se lo ponen simbólicamente, en realidad no pueden ponerle valor? Es algo único. Bueno, nuestro Dios nos regaló algo único, invaluable. Por más dinero que podamos tener, jamás lo vamos a poder pagar. Y pedazo de error podemos cometer si creemos, como los ricos, que ponen todo su dinero, ayudan a organizaciones eclesiásticas o ONG o lo que sea, y se piensan que con eso están comprando su pasaporte al cielo. Sí. Qué bueno que nosotros sabemos que con eso no vamos a llegar a ningún lado. Amén, hermanos. Después tenían elementos y herramientas. Un zurrón, que viene a ser una alforja, o un morral, es un bolsito que se pone de costado, y ahí ponían lo que tenían, lo que precisaban. Ellos ponían alimentos, que eran pan,
aceitunas, queso, frutos secos, aceite de oliva y utensilios pequeños. Los pastores, el aceite de oliva, uno piensa, enseguida escucha aceite de oliva y se va en alimentos, sí, preparar los alimentos. Más allá de los alimentos, el aceite era lo que los pastores usaban para curar las heridas de su ganado. Porque de aquí que las ovejas, hermanos, son animales muy frágiles en la parte de su organismo. Cualquier herida, cualquier cosita los puede hacer generar una infección. Y como Dios no quiere eso con nosotros, usa el aceite. Amén. Todos los pastores hacían eso. Curaban, hasta el mínimo raspón tenía que ser curado y vigilado por los pastores para que no se infectara. También cuando el ganado muchas veces era atacado por moscas. Y de aquí que las moscas eran capaces de meterse por su fosa nasal y depositar sus huevitos cerca de su cerebro. Cuando esos huevitos empezaban a crecer, eran capaces de molestar a tal punto, esos insectos eran capaces de molestar a tal punto, que enloquecían al ganado. Entonces el pastor, la única opción que le quedaba era usar el aceite de oliva mezclado con azufre. Y eso lo introducían por su nariz, tratando de lo más posible de acercar eso hacia donde estaba la mosca. Y esa era la única oportunidad que tenía la oveja de poder sobrevivir a ese ataque. Como el ayuno y la oración y el pedido de ayuda a un hermano o a un pastor. Necesito que ores por mí. El enemigo me está atacando. Necesito que me ayudes. ¿Le suena? Todo tiene una relación. Amén. También tenían un odre, bolsa de cuero para transportar agua. Tenían, eso no hay que explicarlo, pero una vara o garrote, bastón pesado con incrustaciones de roca. Era usado como arma y para guiar al ganado. También tenían un cayado, vara más larga, con una curvatura en su parte superior para apoyarse, para controlar a las ovejas rebeldes. Wilder, no se lo hagas. Cuchillo para tareas diversas. Porque el pastor te va a pedir que le hagas uno. Siempre hay una oveja rebelde. Tenían una honda, arma eficaz para apartar depredadores lanzando piedras. Siempre los pastores construyeron un redil alrededor. El redil era un círculo de piedra que tenía solo una entrada, que era por donde entraba el ganado y donde ellos se sentaban para que nadie más entrara. Sobre las piedras ponían los espinos, ramas con muchas espinas grandes, para que los mismos animales depredadores al intentar acercarse fueran molestados por esas espinas y no entraran. Pero siempre podía existir la posibilidad de que alguno resistiera el pinchazo. Entonces quedaba la honda, entre otras cosas que vamos a seguir leyendo. También tenía una flauta de caña para entretenimiento personal y para calmar a los animales. Cuando la palabra dice que nos llevará a lugares de delicados pastos, de aguas de reposo, eso nos da sensación de tranquilidad. Porque Dios nos quiere dar eso. Dios quiere que todo lo que el mundo está pasando a nuestro alrededor deje de afectarnos y nos concentremos en lo que Él nos da, en lo que Él nos habla, en lo que Él quiere comunicarnos cada día por medio de su palabra.
A veces cometemos el error de embarullarnos y de perder el ojo sobre nuestro Dios, sobre nuestro Padre, sobre nuestro pastor. Y Él usa la música. Esa música, las ovejas al oírlas, se calman, se tranquilizan, quitan la atención que le estaban prestando a su depredador, a su enemigo, y se dejan ministrar por la alabanza, por la música, la cual los lleva a la presencia del Señor. Hasta el mínimo detalle siempre está en la palabra. Siempre. También tenían perros pastores, fieles compañeros para guiar y proteger el ganado. Algunos tenían 2, algunos 3. 2 siempre o 1 controlaba el ganado. Ustedes ya han visto en algunos documentales cómo hay perros que van alrededor del ganado para que ellos no se vayan, que estén todos juntitos. Pero había uno especial, que por lo general era más corpulento, y que cuando aparecía algún depredador, algún oso o lo que fuera, le hacía frente, más allá del tamaño de él, no importaba. No importaba que el enemigo fuera el doble o el triple más grande. Él cumplía su labor. Él sabía quién era su pastor. Él sabía quién estaba detrás de él. Amén. Como sabía David quién estaba detrás de él cuando se enfrentó a Goliat con esa onda que le dio ¿para qué? Para espantar a los depredadores, a las alimañas que vienen a sacarnos la paz de nuestro corazón, la paz que Dios nos da. ¿Amén? Siempre hay un porqué en todo. En este hermoso salmo o poema se nos narra cómo Dios trata a quien le entrega su vida. Está clarito cómo Dios trabaja con nosotros si abrimos los ojos y nos entregamos. Mi hermano, yo, una de las decisiones que tuve que tomar este año, a lo último de esa decisión dije, Señor, no quiero caminar más. Ya está. Me cansé de pelearla yo y de hacer yo. Ahora quiero que hagas tú. Porque tú eres mi Padre. Y si tú dices en tu palabra que todos nuestros pesares, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, las tenemos que dejar a tus pies, eso fue lo que hice. Simplemente obedecí la palabra. Y en 3 días, hermano, tenía un nuevo trabajo. En 3 días. ¿Va? Estuve desde marzo. Desde marzo hasta octubre, buscando trabajo por las mías y haciendo mi voluntad. Fueron 6, 7 meses. ¿Se da cuenta, hermano? Qué pérdida de tiempo, ¿no? 3 días. El Señor arregló todo. Así de fácil. 3 días. 27 años trabajé en un lugar en el cual pensé que me iba a jubilar y no fue así. Porque Dios lo quiso, porque Dios lo permitió, porque Dios tenía un mejor lugar. No estoy hablando de dinero en el mejor lugar, ¿eh? No. El mejor lugar es donde Dios te quiere usar. El dinero no tiene nada que ver. Nada. Porque si yo me pongo a fijar en el dinero, hermano, no cobro ni cerca lo que cobraba en el frigorífico. No me importa. Estoy en el lugar que Dios me puso. Es el lugar que Dios escogió para mí hoy. Y es el lugar donde sé que Dios me va a usar para ser de bendición para mis compañeros, porque ninguno de ellos es cristiano. Ninguno de ellos tiene a Dios en el corazón. Y en casi 3 meses que estoy trabajando con ellos,
he visto un montón de luchas, problemas y dificultades en los cuales uno tiene que doblar rodillas y orar para tener las palabras exactas, para hablarles, para poder compartir lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Así como lo compartieron conmigo, yo me siento en el deber y la deuda de compartirla con ellos, para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo y puedan ver a ese pastor de pastores, que si ellos apartan los problemas y las luchas que tienen y se entregan de corazón a Cristo, Él las va a arreglar. No va a ser un camino de pétalos de rosa, va a ser un camino como los que transitaban los pastores, con espinos, con piedras, pero con Él a nuestro lado y a su lado. Esa es la garantía de que se va a llegar a un buen puerto, que se va a llegar a una solución. Amén. En los momentos que tienes miedo o que estás preocupado, este salmo nos ayuda a entender que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control siempre. Siempre, hermano. No fallará. Lo vemos a Él, vemos cómo nos ama, cómo nos cuida y cómo nos protege. Él nos invita a su mesa. Él se sienta con pecadores. Yo soy pecador, usted es pecador. Y Él se sienta con nosotros. Amén. Con pecadores, con discípulos. Y se sentó hasta con un traidor, como fue Judas. Él quiere compartir su tiempo con nosotros. Nos alimenta, habla con nosotros y está atento a cada necesidad. Compartir y sentarse a la mesa con alguien es entablar una relación más íntima. En la antigüedad, si uno va a la parte del pueblo judío, no cualquiera se sentaba en la mesa de ellos. Tenías que ser invitado. Tenías que tener la delicadeza de esperar a que te invitaran, de que te abrieran la puerta. ¿Tá? Porque no todos tienen la capacidad que tiene el Señor. Dios no mira nuestros pecados pasados ni nuestros pecados futuros, pero no todos son Dios. Amén. Cada uno de nosotros anhela o debería anhelar una relación más íntima con el Señor. Frente al ojo del enemigo, incluso en medio de las batallas, podemos acudir a Dios. Según el Salmo de David, nos invita a mantener una relación con Él y así poder enfrentar a nuestros enemigos. El enemigo mira, pero no puede hacer nada porque nuestra conexión está con Dios. Cuando Él habla que pasaremos por ese valle de sombra y de muerte, ustedes saben que en el pasado, en lo que está hablando aquí en realidad el rey David, en ese momento era pastor, el pastor de ovejas, lo que comparte es cómo Dios lo guardaba en el trayecto que hacían de Jericó a Belén. Ese trayecto tiene unos 30-40 kilómetros de distancia. Es un lugar difícil, árido, escarpado, tiene muchos, ¿cómo es que se llama esto? Barrancos. O sea, no es un camino, no es una pradera, un pasto fresco, todo eso no. Eso estaba después, después de ese lugar. Todos los pastores hacían esa ruta cuando se terminaba el alimento del lado donde estaban, o sea, del lado de Jericó. Llegaban al punto de juntar hasta los brotes de los árboles antes de hacer ese camino. Era lo último que ellos querían hacer, pero sabían que era lo último
que podían hacer si querían mantener a su ganado, si querían mantener a sus ovejas con alimento fresco y aguas de tranquilidad. Ese camino también era un camino comercial. Por eso habla de esa forma. Durante el día, una vez que entraban a ese camino, tenían que, el calor era tan intenso, tan abrasador, que tenían que descansar y resguardarse en lugares como donde hubiera una cueva o algún escondrijo, donde tuvieran un poquito de sombra. Pero lo primero que tenían que hacer obviamente era resguardar al ganado, porque él también sufría. Juntaban el alimento que podían tener ahí, o lo que habían llevado, y mantenían a las ovejas ahí resguardadas hasta que el sol bajaba. Por eso habla de sombra. Cuando el sol bajaba ahí, ellos empezaban nuevamente a caminar y a llevar el ganado hacia Belén. Porque habla de sombra y de muerte. De sombra por la oscuridad y de muerte, porque ese lugar, dijimos que era un lugar, una ruta comercial. Por lo tanto, siempre había, aparte de haber alguna fiera o algún animal depredador de ovejas, también estaban los depredadores de hombres, asaltantes, asesinos que querían simplemente obtener lo que tú tenías sin pasar sacrificios ni trabajo. Ese es el valle de sombra y de muerte. Al final, a la salida, cuando salían del otro lado, estaba Belén. Ahí estaban los pastos frescos, esas aguas de reposo, ese lugar donde el ganado, las ovejas, obtenían alimento fresco y agua para beber. La oveja se parece mucho al humano, hermano, porque por eso Dios es soberano y mucho más inteligente que cualquiera de nosotros y nos compara con ovejas. Tienen una salud frágil, nosotros también. Les hacemos los fuertes, pero un simple resfrío nos parte. Es así. Tienen poca visión. Nosotros también tenemos poca visión. Y no me refiero a usar lentes. Sin Cristo somos ciegos. Somos ciegos. No sabemos para dónde ir ni qué seguir. Y seguimos cualquier cosa que nos parece, es bueno, es agradable. No es tan malo. Es ahí cuando actúa nuestro pastor. Él nos ayuda. Él nos rescata con su cayado. Él nos arrima a donde tenemos que estar. ¿Sabe, hermano, que es hermoso este salmo, como toda la palabra lo es? Pero qué bueno que lo pueda desmenuzar usted mismo y entenderlo de verdad. Es hermoso saber cómo Dios nos cuida, cómo nos guía, cómo nos cura, cómo nos sana, cómo nos corrige. Porque el cayado también era para corregir. Menos mal que no era el garrote, porque el garrote tenía piedra incrustada y iba a doler un poco más. A veces los pastores recurrían a ese palo, a ese bastón, y podían llegar al punto de lastimar a la oveja. Y esa oveja, al estar lastimada, no podía caminar como caminaban las otras. Por lo tanto, el pastor tenía que tomar el trabajo de ponerla sobre sus hombros y llevarla, hablarle, acariciarla, acompañarla en el proceso de sanación. Ella no podía ir a comer los pastos frescos, ni a tomar el agua. El pastor la llevaba. Y cuando esa oveja estaba sana, nunca más volvía a hacer lo que hacía antes. Era la oveja más fiel del pastor. Siempre estaba a su lado, siempre lo acompañaba. Nunca se apartaba de él. A veces uno quiere
quiere hacer las cosas a su manera, pero no es a su manera, ni a su voluntad. La voluntad que debe predominar siempre es la de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro pastor, pastor celestial. Todos dependemos de ese pastor. Todos debemos obedecer a esa voz que nos dice: no pierdan la humildad, obedezcan mi palabra, no se aparten de mis preceptos, de todo lo que he puesto aquí para ustedes. Volviendo a la parte de la ropa, ¿no? No voy a criticar a nadie, hermano, pero qué bueno sería que uno se respetara a sí mismo y respetara a nuestro Dios, ¿no? Porque en este tiempo no conozco muchos pastores, no he visto muchos pastores, y si me pongo a mirar en internet termino desanimándome, porque lo que veo no son pastores humildes, pastores que simplemente, como dice su palabra, teniendo ropa y sustento, estad contentos. No lo digo yo, lo dice su palabra. No lo dice Juan, lo dice su palabra. Cuando aprendamos o aprendan los que predican a ser humildes y no preocuparse por parecerse más a un fariseo que a una oveja, a no tener el apuro o la necesidad: ay, tengo que una corbata de seda, ay, la camisa de no sé qué. Hermanos, hay pastores que han llegado a decir desde un púlpito a otros pastores humildes, decir: si no te vestís con ropa de Versace, no existís, no sos una persona bendecida. Claro, porque Dios bendice de esa manera, ¿no? Claro, bendice con camioneta del último modelo, del año, con traje de seda, con una cuenta bancaria. ¿No? No. Dios nos bendice con eso. Esas son cosas que nos podemos ganar trabajando con esfuerzo, pero siempre bajo la voluntad de Él. Porque nada obtenemos si no es su voluntad. Nada. Lo único que obtenemos, y que es un regalo, lo único que nos dio, lo más valioso que nos podía dar, que es la salvación. Eso es lo único que tenemos que disfrutar y gozar. Y no los lujos, los viajes, el derroche. El que lo quiera hacer, lo puede hacer. Hay libre albedrío, dice la palabra, ¿no? Cada cual sigue al Dios que quiere, al pastor que quiere. Es la libertad que Dios nos dio. Pero el final también es otro. Amén, hermano. Yo de verdad deseo que Dios bendiga su vida como Dios bendice mi vida por medio de esta palabra. Como Dios me acompañó a mí todo el año anterior y me sigue acompañando. Y me va a seguir acompañando siempre, porque esta palabra tiene que estar todo el tiempo acá. Toda la palabra acá. Pero hay versículos, hay palabras que, claro, son las escogidas de repente con Dios para trabajar con uno en ese momento. Y es la que uno tiene que atesorar y guardar como un tesoro. Y nunca dejar que el enemigo venga a embarullarnos y a sacarnos esa bendición que Dios nos dio con esa palabra. Amén. Todo el Salmo repite una vez y nos tira en la cara una vez el amor que Él tiene, el amor de ese pastor verdadero, de ese pastor que se humilló hasta lo sumo, que no le importó. Podía haber nacido, como decíamos, en un lugar opulente,
en un lugar de lujos. Era un rey. Es el Dios soberano. Podía haberlo hecho. Pero como dice su palabra, humilde, humilde. Eso es lo que Dios nos quiere hablar y regalar en este día. Que aprendamos a escuchar la voz de Él. Que no importa todos los ataques y embates del enemigo. Él nos dio las armas, nos dio todo lo que podemos usar para defendernos del enemigo. La meta en nuestro corazón debe ser apreciarlas y aprender a usarlas con oración. Uno tiene que pedirle en oración sabiduría y control para poder tener la mente enfocada y un corazón y un oído atento a lo que Dios quiere hablarnos en cada momento. Yo le doy gracias a Dios porque pese a mis problemas, pese a mis dificultades, siempre tiene una palabra para mí. Y le doy gracias porque me permite el privilegio de compartirlo en este lugar. No es el lugar que más me gusta. Prefiero estar abajo, prefiero hablarle cara a cara. Me siento más cómodo ahí. Pero Dios nos va a llevar a lugares y en momentos donde no nos vamos a sentir cómodos. Pero como no es mi voluntad, sino la voluntad de Él, bendita sea su voluntad. Amén, hermanos. Deseo que este salmo haya sido y sea de bendición para su vida siempre como lo es para mí. Le agradezco a nuestro pastor que está de vacaciones disfrutando la posibilidad que me da de compartir su palabra, porque este lugar fue designado por Dios para él, así que yo estoy de prestado. Y le doy gracias a Dios, porque aunque sea de prestado, Dios me permite compartir con ustedes de su palabra, de su amor, de su humildad con ustedes. Dios los bendiga, hermano. Bendito Padre, gracias te doy, Señor Jesús, por haberme permitido compartir en esta mañana tu palabra. Agradecido por todo lo que tú has hecho por medio de ella en mí. Y así como has bendecido mi vida, con ella yo te pido que hayas bendecido a cada uno de los que vino a escuchar tu palabra en este día. Gracias te doy, Señor Jesús, por el privilegio, una vez más que me has dado. Y te pido, Señor Jesús, que todo sea para bendición, para tu gloria y para tu honra. Amén. Sí, Jesús, te adoramos, Señor. Yo recuerdo que había una canción, una adoración que la cantaba Juan Carlos Alvarado, de este salmo que decía así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor